Hola, aquí estamos de vuelta en el live, estamos viendo la conexión de Carolina de las Olimpiadas, que estaba con algunos problemas técnicos, pero vamos a ver si ahora lo... Ahí está Carolina, hola, ¿Cómo estás? súper, déjame invitar a Paulina ahora, Buenísimo, estemos las tres y empezamos. fantástico, ¿Se escucha bien? Fran, Súper ¿todo bien, bien? Ya ves. qué bueno. súper. Ahí está Paulina. Hola, hola Caro. ¿Cómo estás, Paulina? Gusto Bien, en ¿y tú? verte. Sí, lo mismo. Qué bueno. Disculpen, tuve ahí desafíos para conectarme, pero ya estoy. Sí, sí. Para todos esto es más o menos nuevo, así que aquí estamos, ya lo logramos. Ya, yo voy a dar la bienvenida a todos y todos los quienes están conectados y muy especialmente a nuestras invitadas a este nuevo live de Supera el Estigma, Transforma la Mirada, que es un conversatorio que tenemos en MICARE, en el Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, donde conversamos sobre cómo avanzar hacia una sociedad más justa, más inclusiva, más empática. Y hoy hablaremos de un tema muy especial, el deporte como vía de inclusión, el deporte como herramienta de inclusión social, de empoderamiento y transformación personal, para, especialmente para las personas con discapacidad intelectual. Por eso hoy nos acompañan Paulina Arango. Paulina es doctora en psicología de la Universidad Católica e investigadora de MICARE de nuestro instituto y especialista en temas de discapacidad intelectual, familias, cuidadores con personas con discapacidad intelectual, neuropsicología, evaluación cognitiva, bueno, y otros. Y también tenemos a Carolina Picasso. Ella es presidenta de las Olimpiadas Especiales de Chile, organización que promueve la participación de personas con discapacidad intelectual en el deporte, muy importante, y que además están preparando una super jornada mundial para 2027, así que hay un gran desafío y cuenten con nosotros para lo que necesiten. Gracias a las dos por estar acá. Mil Muchas gracias, gracias. Francisco. Empezamos entonces con algunas preguntas que les voy a hacer a las dos, ¿ya? Ujú. Primero, cuando hablamos de inclusión, muchas veces se piensa desde el cuidado y la asistencia, ¿no? Pero ustedes trabajan desde un lugar distinto, el deporte, la participación, la vida en comunidad. ¿Qué significa para ustedes, para cada uno de ustedes, desde sus lugares, mirar la inclusión desde este lugar más activo y transformador? No sé Oh, quién sí. quiere No sé hablar. ¿Parto yo? Qué responsabilidad. Bueno, hay varias maneras, digamos, desde las que se ha visto la discapacidad, en particular la discapacidad intelectual, como a lo largo de la historia, y tú dijiste, Francisca, ¿cierto? Muchas veces se ve de una mirada como que son personas que requieren apoyo, ¿cierto? Que hay que como asistirlas en todas las actividades de la vida, lo cual en cierta manera sí es cierto, es decir, efectivamente las personas con discapacidad intelectual requieren apoyos como requerimos todos, lo que no quiere decir que no puedan ser autónomos e independientes, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces, la inclusión lo que nos permite es precisamente entregarle a cada persona los apoyos que requiere para que pueda participar como en plena igualdad, ¿cierto? Con las demás personas, y esto lo llamamos la perspectiva de derechos, es decir, reconocemos que es un derecho de todas las personas, ¿cierto? Poder participar de su comunidad, poder hacer actividades, por ejemplo, en el caso del deporte, ¿cierto? Actividades que le ayuden no solo a su salud, sino también a divertirse, a desarrollar sus habilidades, a relacionarse con otras personas. Y bueno, en ese sentido, probablemente vamos a hablar bastante hoy de eso, el deporte es una vía que permite, ¿cierto?, que las personas participen en distintos contextos, además del deporte mismo, ¿cierto? Les permite salir, bueno, Olimpiadas especiales y en general en Chile hay bastante trabajo en deporte, les permite viajar, les permite, ¿cierto?, relacionarse con personas distintas, darse a conocer y esos son espacios entonces
que van a promover la inclusión, además desde dos lugares, desde el lugar de la propia persona con discapacidad intelectual, pero también desde el lugar de la comunidad que recibe, que los ve, que los reconoce como deportistas, ¿cierto? Y que ve un valor en esa actividad. Carolina, ¿tú qué opinas? Estoy muy de acuerdo con Paulina. La verdad que en Olimpiadas Especiales nosotros vemos la inclusión como un reconocimiento. Creo que las personas con discapacidad intelectual no necesitan que hablemos por ellas. Creo que lo que necesitan es que creemos espacios donde ellas puedan expresarse, donde puedan desarrollarse, donde puedan brillar con sus propios talentos. Y eso es en lo que nos enfocamos en Olimpiadas Especiales, porque obviamente que el deporte es una gran herramienta para generar esta participación social, para permitir que a través de un modelo deportivo también que tenemos en Olimpiadas Especiales, que es el deporte unificado, personas con y sin discapacidad entran a entrenar y a competir en la misma cancha. Ese encuentro donde una vez que están adentro de la cancha, ya dejan de verse diferentes, se ven como compañeros de equipo, incluso como rivales del equipo contrario, pero donde cada uno tiene un espacio para brillar. Y estamos hablando de los chicos y chicas con y sin discapacidad. Uh-huh. En Olimpiadas Especiales eso es lo que queremos o lo que buscamos y lo que generamos, y para nosotros eso es la verdadera inclusión. Perfecto, muy bueno, muy. Voy a pasar ahora a preguntarle a Paulina directamente. Uh-huh. Como investigadora, ¿qué crees tú que es lo más importante? O sea, ¿por qué crees tú que es importante la participación de personas con discapacidad intelectual en el deporte? Quizás Uh-huh. complementando un poco la pregunta anterior. Claro. A ver, la investigación respecto a la participación en deporte de personas con discapacidad intelectual se ha hecho desde como distintos lugares, digamos, o puntos de vista. Hay mucha investigación, obviamente, que muestra la importancia del deporte en las personas con discapacidad intelectual para su salud física y para su salud mental, como lo tiene para cualquier persona, ¿cierto? Sabemos que las personas con discapacidad intelectual, además a medida que van creciendo, tienen un gran problema de sedentarismo. Y bueno, el deporte nos ayuda, ¿cierto?, a resolver un poco eso, que además permite un envejecimiento saludable, que permite otro montón de cosas, ¿cierto? Y previene algunos problemas que se pueden ir presentando a lo largo de la vida. Pero de esa investigación, además, han derivado otras investigaciones que han mostrado, primero, por qué las personas con discapacidad intelectual tienden a ser tan sedentarias, y en eso viene un modelo que es bien importante y que tiene que ver con las pocas posibilidades de participación que tienen las personas con discapacidad intelectual en actividades que llamamos de ocio. ¿Cierto? Como que la vida, y esto lo vemos súper claro en los niños y adolescentes, la vida de las personas con discapacidad intelectual es ir al colegio, ir a terapias, estar en la casa y ya, ¿cierto? Entonces, el deporte abre un espacio para resolver esto. Y por ahí entonces, además, el deporte se convierte en un espacio no solamente como para mejorar la salud física y la salud mental, sino, como les decía antes, para relacionarse con otras personas, para relacionarse con personas por fuera de su contexto inmediato, que eso ayuda además a que pues tengan más espacios de participación, a que puedan hacer mejores amigos, ¿cierto? A que puedan después encontrar espacios donde encuentran pareja, como digamos un poco lo mismo que nos sucede a las personas neurotípicas, ¿cierto? Solo
solo que las personas con discapacidad intelectual tienden a tener menos oportunidades para este tipo de cosas. Y entonces el deporte se ha relacionado además con mejor calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, no solo en lo físico de nuevo, sino también en lo psicológico, ¿cierto? Mejor satisfacción con su vida, una vida más como con más sentido, ¿cierto? Porque encuentran en el deporte un espacio para, como decía Carolina, desarrollarse, ¿cierto? Participar con otras personas con y sin discapacidad intelectual, sentir además que son útiles, que tienen un aporte, que encuentran espacios de actividades en los que son buenos, así que tiene un montón de valores en el desarrollo personal y en la participación de las personas con discapacidad intelectual, que bueno, Caro ya decía también, ¿cierto? Como estos espacios permiten como cambiar el rol que tienen las personas con discapacidad intelectual en la sociedad, ¿cierto? En nuestro contexto. Y en ese sentido también tiene una cosa como como una consecuencia virtuosa, no solo para la persona, sino también para las comunidades en donde están participando a través del deporte en este caso. Claro. Uy, Carola, tenía otra pregunta para ti, pero quizás quieres complementar. Sí. Paulina nos contó desde la academia, desde la Ujú. investigación, quizás tú desde la experiencia, contar por qué es importante que las personas con discapacidad intelectual participen. De verdad que le voy a contratar a Paulina, que es la limpieza especial, gran vocera. Creo que es exactamente eso. Nuestra experiencia nos muestra todos los días que adentro de la cancha y en estas instancias es una de las pocas instancias en que la etiqueta de discapacidad desaparece en las personas con discapacidad intelectual. Es una de las pocas instancias donde pueden brillar y donde eso genera una autoestima que luego pueden replicar afuera de la cancha. Entonces, esto de estar trabajando en equipo hacia un objetivo en común, cuando hablamos de un deporte de equipo, Ujú. donde cada uno de las chicos y chicas, incluso adultos, obviamente trabajamos con adultos y sin límites de edad, encuentran dentro de su equipo su lugar y su lugar que es fundamental para esa pequeña comunidad que es el equipo y donde pueden brillar desde ese lugar, porque sin la intervención, desde ese lugar dentro del equipo, el equipo no avanza. Mm. Entonces, es ese espacio virtuoso donde la discapacidad queda fuera, donde además en Olimpiadas Especiales trabajamos con esta formación de equipos basada en las habilidades deportivas, los diagnósticos, el nivel de discapacidad, todo eso no se toma en cuenta. Lo único que se toma en cuenta para armar un equipo deportivo, una dupla deportiva, son las habilidades de esa persona para el deporte que elige. Entonces, también nos preocupamos de que eh, esta cancha, esta competencia, esta participación sea justa, porque vamos a hacer que deportistas con los mismos niveles de actividades compitan. Por supuesto que compiten y por supuesto que uno gana y uno pierde, o sea, eso es el deporte también. Pero es una competencia justa, una competencia que genera un esfuerzo porque sé que puedo llegar, puede ser que pierda, pero sí hay una posibilidad muy clara de que pueda ganar. Eh, entonces este círculo virtuoso que también, como dice Paulina, muchas veces nos pasa incluso porque las familias se acercan permanentemente a decirnos, no puedo creer que mi hijo era capaz de lograr esto. Entonces, ese impacto no es solamente en la persona, o más bien es muy marcado que además de impactar a la persona en sí, en esta
mejora de autoestima, en esta alegría de ser parte de una familia deportiva en donde no está la presión de la terapia y de la escuela, de estar siempre respondiendo a las expectativas del entorno, puedan brillar y el impacto que esto tiene en la familia y en su comunidad. Eh, es de verdad muy, muy, muy motivante. Carolina, ¿alguna experiencia, historia que te haya marcado en este tiempo especialmente y que puedas destacarnos de lo, bueno, de lo que has vivido? Uf, todos los días, de verdad que todos los días. O sea, yo siempre digo acá en el equipo que cuando estoy harta de estar en la oficina haciendo trabajo de oficina, me tengo que ir a algún programa local a ver si están nadando, porque me inspiran permanentemente, me inspira hablar con las familias. Y tal vez lo más motivante es esto que venía conversando antes, cuando una persona con discapacidad intelectual que desde que nace las expectativas del entorno son casi nulas. Eh, Verlos transformarse en líderes dentro de sus escuelas, verlos llegar en sus entornos educativos y en sus comunidades con medallas, con haber ganado, con ser visibilizados como modelo que inspiran a otras personas con discapacidad, a otras familias e incluso a otros chicos y chicas sin discapacidad. Ujú. Y eso de verdad que lo vivo permanentemente, permanentemente. Nosotros trabajamos con muchas escuelas de educación especial municipales que tienen escasísimos recursos, que probablemente no tienen un profesor de educación física haciendo la clase de deporte en la escuela, sino más bien alguien de algún docente o alguna docente que está muy motivada y que se mete porque entiende el poder que tiene el deporte para sus estudiantes, eh, y lograr los objetivos que se proponen y brillar dentro de su comunidad y brillar porque va, el alcalde los recibe o las recibe con su medalla y con estos logros donde por fin dicen, lo logramos y superamos las expectativas incluso de las familias. Es demasiado motivante. Qué bonito. Bueno, em, Carolina, en ese sentido, hablando, por ejemplo, porque tú dices, día a día me enfrento aquí a una y mil experiencias que además me motivan, pero también con qué barreras te has encontrado tú y tu equipo de Olimpiadas, con barreras culturales de nuestra sociedad que hacen que en el fondo sigan existiendo estos estigmas, este, tratar a otros como distintos, y cómo lo han hecho desde las Olimpiadas. O sea, cómo ustedes han, o sea, qué tipo de barreras han enfrentado y cómo las han enfrentado desde las Olimpiadas. Mira, Francisca, yo creo que las barreras son múltiples, múltiples, múltiples. Y eso también es un poco a lo que yo me refería cuando necesito ir a la cancha y contactarme con los y las atletas, eh, porque me inspiran el esfuerzo, la determinación que ponen todos los días desde que se levantan hasta que se van a dormir para sortear barreras. Las barreras están en la educación, en las posibilidades de participación, en la salud. O sea, a mí me ha tocado estar con familias que me dicen, tengo que priorizar la salud de mi hijo sin discapacidad porque no tengo recursos para cubrir la salud de ambos hijos. Eh, pero tal vez y esas barreras son como, hay conciencia, ¿no? De esas barreras. Las más difíciles son las de la sociedad en general, en donde no existe esa conciencia. Y para mí esa falta de expectativa es una de las más fuertes. El no esperar nada
de la persona. Lo encuentro em, em, muy, muy fuerte. De verdad que me emociona pensar esto de, de lo fuerte que debe sentirse no esperar, que la sociedad no espere nada de uno, ¿no? Eh, ¿Y cómo, perdón, cómo crees que podríamos trabajar eso como sociedad? bueno, a ver, yo creo que es un círculo, ¿no? Que creo que, porque necesitamos visibilizar, y eso es un poco lo que hacemos en Olimpiadas Especiales, visibilizar los talentos, mostrar los talentos de estos jóvenes o de estos niños y niñas. Eh, necesitamos visibilizar, necesitamos unir fuerzas, creo, desde el mundo público, desde el mundo privado y desde el mundo de la sociedad civil, para hacer que las personas tomen conciencia, hacer que la sociedad tome conciencia, hacer que los medios de comunicación tomen conciencia. Nosotros hoy estamos también con una campaña bien fuerte que se llama Pacto Invisibles, de cómo visibilizamos a nuestros atletas. No puede ser que hemos llegado de unos Juegos Mundiales de Invierno en Turín con 18 medallas eh, y que nos cueste visibilizar a estos jóvenes que lo dejaron todo en la cancha, eh, que han desarrollado a través del entrenamiento, el esfuerzo diario de sortear barreras y que han llegado y que son un ejemplo inspirador, no para las personas con discapacidad, para la sociedad entera. ¿Entendés? No es posible que nos cueste tanto visibilizarlo. Sí, y quizás ahí, no sé, Paulina, si tú tienes alguna respuesta o un cuestionamiento de por qué nos cuesta tanto este trabajo como sociedad y cómo crees que el deporte podría ayudar a superar este estigma y más allá del estigma solo a las personas con discapacidad y más allá también del deporte, quizás cómo como sociedad trabajamos este tema. Bueno, tú lo mencionaste, o sea, en la base de todo esto hay un montón de estigmas, ¿cierto? De creencias, de miedos que tiene la población general, que además tenemos investigación que muestra que en Chile el estigma frente a las personas con discapacidad intelectual es muy alto además en comparación con lo que sucede en otras partes del mundo y que una gran razón para esto es la falta de conocimiento. Ya la falta de conocimiento respecto a qué es la discapacidad, a qué es la discapacidad intelectual, cuáles son las causas, ¿cierto? Todavía hay, por ejemplo, personas que creen que la discapacidad es un castigo divino que recibe la familia, ¿cierto? Entonces, cuando esas son las creencias que hay en las familias o que hay en la población general, pues es difícil. Y lo que nos muestra la investigación que funciona más para vencer ese estigma es el contacto directo, con el contacto directo positivo con las personas con discapacidad intelectual, que la gente vea que son personas, como decía Caro, que tienen un montón de talentos, que pueden hacer cosas, que pueden aportar, ¿cierto? También desde sus características, desde quienes son como personas. Y yo creo que en eso el deporte es un espacio privilegiado para generar esos espacios de encuentro, ¿cierto? Porque son espacios, como decía Karen, donde podemos compartir, perdón, como de igual a igual, ¿cierto? En el mismo nivel. Hay otros contextos donde eso va a ser más difícil, pero en el deporte se pueden generar esos espacios virtuosos de contacto, se puede visibilizar, ¿cierto? Estos logros que vemos además en las Paralimpiadas, en las Olimpiadas Especiales, que siempre tenemos personas que, digamos, que resaltan, ¿cierto? Que hacen quedar bien al país, que ganan sus medallas, como se espera, ¿cierto? En este tipo de eventos. Eh, y bueno, además, obviamente, de visibilizar estas instancias, de generar estos espacios virtuosos de contacto, hay
elementos comunicacionales que sí es importante trabajar, ¿cierto? Que todavía tengamos campañas en el país de distintas organizaciones paternalistas, infantilizadoras, que muestran, ¿cierto? Como esto desde la caridad que hay que tener con las personas con discapacidad intelectual. Es súper negativo y contrasta, ¿cierto? Con esta otra mirada comunicacional de miren que tienen logros, son un aporte, representan al país y lo hacen quedar bien, ¿cierto? Entonces, como que ese equilibrio yo creo que es una cosa que hay que trabajar y seguir abriendo estos espacios de contacto, que, bueno, como les decía, es lo que la evidencia nos muestra que es más efectivo para vencer el estigma y que el deporte es un espacio muy virtuoso para promover ese contacto. Uy, y quizás para ir un poco cerrando, ya llevándola ahora a eso y a lo que nos falta como, no sé si nos falta, que debemos trabajar como país. En términos de políticas públicas, ¿qué, no, qué debiéramos trabajar para que el deporte sea realmente un derecho accesible para todos? Porque al final del día, tanto para personas con discapacidad, para personas sin discapacidad, no sé, es complejo llegar a Ujú. hacer deporte. eh, Somos un país que es bastante sedentario y cuesta, que vimos hace algunos años, eso sí, el trabajo que se hizo con los Panamericanos y que la gente se movilizó y estuvimos acá y nos convertimos en un país súper orgulloso de nosotros mismos, pero pasa esos hitos y después, bueno, se diluye un poco. ¿Qué creen ustedes que falta ahí como de trabajo en políticas públicas para que sea un derecho? Bueno, primero, fundamentalmente, que sea un derecho, para empezar. Y creo también que necesitamos que el deporte unificado, que es el verdadero deporte inclusivo, muchas veces se habla de deporte inclusivo cuando son instancias de deporte solamente para personas con discapacidad. No hablamos de un taller inclusivo y 100% de los participantes son personas con discapacidad. El deporte unificado es el verdadero deporte inclusivo, donde personas con y sin discapacidad están armando equipo, están compitiendo juntos y juntas. Creo que definitivamente esa tiene que ser la mirada en la política nacional. Hay una nueva política que está a punto de, o sea, que está en el proceso de construcción, que se va a lanzar a comienzos del próximo año. Definitivamente creemos que el deporte unificado debe ser parte de esa política nacional, debe tener obviamente un financiamiento que la respalde, debe tener capacitación de todas las personas involucradas en los talleres deportivos a lo largo del país. Entonces, es la única forma de que esto no sean pequeñas, o sea, nosotros como Olimpiadas Especiales eh, tenemos 11.000 atletas en Chile, o sea, que no es un número menor. ¿No? Sin embargo, hay más de 100.000 personas con discapacidad intelectual en el sistema de educación. Entonces, si bien estamos haciendo un esfuerzo enorme, definitivamente es un gran desafío sin una política pública poder avanzar. Habiendo dicho eso, creo que el Estado ha hecho un tremendo compromiso con la postulación a los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales que van a ser en el 2027. Y dentro de eso Chile se ha adjudicado esa sede de este mega evento que va a ser el evento más grande en la historia, del evento deportivo más grande en la historia del país. Vamos a tener a 12.000 personas llegando a Chile en el 2027. Pero definitivamente lo que no queremos y de la mano del Ministerio del Deporte, obviamente, es que solo sean 2 semanas de mega evento. Lo que queremos es que esa sea la gran excusa
para poder desarrollar el deporte unificado en las 16 regiones del país, tener talleres deportivos que brinden oportunidades de participación y de beneficiarse del deporte y del trabajo en equipo y de la alegría que es estar adentro de una cancha, da lo mismo en qué deporte, con muchos talleres deportivos abiertos a la comunidad. En fin, hay todo un programa que ya se ha comenzado, eh, que esperemos nos haga llegar al 2027 con un cambio definitivo en la mirada hacia la discapacidad intelectual. Yo quisiera agregar un par de cositas a lo que dijo Carolina. Yo creo que una cosa que nos falta es una mirada territorial de las oportunidades de acceso al deporte. Como que la gente que hace deporte empezó porque en el colegio se practicaba ese deporte y tuvo la oportunidad, porque alguien de su familia practicaba ese deporte y lo conoció, ¿cierto? No todos tenemos que jugar fútbol. Hay otra cantidad de deportes enormes que muchas veces además tienden a ser como lujos, ¿cierto? No, no derechos, como decía Carolina. Entonces también como abrir espacios comunitarios a través de los colegios municipales, a través de las municipalidades, de las juntas de vecinos, ¿cierto? Como esas oportunidades territoriales en donde desde que son niños las personas con y sin discapacidad puedan conocer distintos deportes, puedan tener materiales para practicar los deportes, porque además hay deportes que son costosos, ¿cierto? Haya espacios deportivos, sabemos que en eso tenemos un problema en el país, ¿cierto? Que tenemos comunas en donde no hay espacios verdes, donde no hay espacios deportivos, entonces como hacer un esfuerzo por eso y como decía Carolina, como que no se quede, o decías tú también, Francisca, no se quede en el mega evento. El mega evento es una excusa para llamar la atención, obviamente, todos los beneficios a nivel económico y del país, ¿cierto? Pero que eso sea una excusa para abrir espacios, ¿cierto? De participación, para construir espacios en donde se puedan practicar los deportes que hay que mantenerlos, ¿cierto? Porque otra cosa que suele pasar es que se hacen unas inversiones enormes en unos espacios y en unos equipamientos que después se pierden, entonces como aprovechar eso y yo creo que los contextos escolares además son unos lugares privilegiados, ¿cierto?, para acercar a los niños al deporte. Empezar a hacer deporte cuando uno es adulto es muy difícil por las habilidades físicas, por la disciplina que exige, por todo. Entonces, si esto logramos promoverlo desde que los niños son chicos, ¿cierto? Empezamos a motivarlos a que encuentren espacios en donde tienen su talento, en donde disfrutan las actividades, pueden tomar la decisión de en qué deporte participar. Eso va a ser muy virtuoso. Y bueno, Carolina lo mencionaba, en las escuelas especiales este es un espacio que normalmente no se le da mucha importancia, no se prioriza, no tenemos especialistas, ¿cierto? Profesores de educación física dictando estos ramos y eso obviamente pues hace pues que tampoco les llame la atención a los niños ni se involucren, ¿cierto? En este tipo de actividades. Entonces también hay unas políticas desde el sector de la educación que podrían ayudar a promover estas actividades y porque además bueno, ya lo hablamos, ¿cierto? Tiene un montón de beneficios a nivel de desarrollo socioemocional, de desarrollo cognitivo, de salud mental, que se pueden aprovechar, ¿cierto? También en los contextos escolares y comunitarios. Ujú. Sí, bueno, tenemos bastantes desafíos ya desde el deporte, bueno, y así para superar bastantes estigmas que Ujú. tenemos aquí en nuestro país y en la sociedad en general. Quiero agradecer a ambas. No sé si alguna tiene algo con que se quedó que haya querido decir, desarrollar o algo especial. ¿No? Agradecerte nada más y agradecer la invitación muchísimo. Ha sido verdaderamente un gusto conversar con las dos. Sí, mil gracias también. Y bueno, muy rico compartir con Carolina en estos espacios. Buenísimo. Entonces, nuevamente, gracias a todos los que se conectaron. Este live va a quedar en nuestro Instagram. Así que, bueno, les recuerdo, eso sí,
los dejo muy invitados, invitadas, a el próximo 25, jueves 25 de septiembre, tendremos el próximo live donde conversaremos sobre demencias y cómo impacta el estigma en el diagnóstico y el cuidado con uno de nuestros investigadores que se llama Jan Gajardo y María Opaso, que es de organización Inca Nehuen. Así que todos y todas muy invitados y gracias nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Que estén bien. Gracias, chao. Chao.